Muy buenos días, hermanos, en este día jueves 16 de julio. En esta hora estamos muy contentos, agradecidos a Dios por la oportunidad que nos da de haber llegado a este día, en el cual estamos estudiando una lección muy interesante como las demás que hemos venido estudiando, y hoy como estamos estudiando con el título que lleva Apropiándose de la primogenitura. Ese es el título que tiene la lección de esta semana, y hoy jueves vamos a estudiar en este día. El título que lleva la lección para este día dice: Escapando del desconsuelo de Esaú. Ese es el subtítulo que tiene la lección de este día. Pero en esta hora queremos extenderles un saludo a todos nuestros hermanos que a través de estos medios de comunicación están con nosotros estudiando esta lección cada día. Agradecemos a Dios y a usted por su fina sintonía en el estudio de la lección de esta semana. Estamos contentos y agradecidos a Dios por la oportunidad que nos da de poder llegar a sus hogares para poder tener este estudio de la escuela sabática. Pero antes de entrar en el estudio, queremos saludar a todos aquellos hermanos que van, quizás algunos van para sus trabajos, están en sus trabajos, están en casita, que se unan con nosotros en este estudio de la lección de escuela sabática de este día jueves. Pero antes vamos a tener una oración para dar inicio en el estudio de esta lección de este día. Así es que vamos a encomendarnos en las manos de Dios para pedir la dirección de su Espíritu Santo. Padre nuestro que esté en los cielos, santificado sea su nombre, como en el cielo, así también en la tierra. Querido Dios, venimos ante su presencia en esta hora, suplicando la dirección de su Espíritu Santo, rogando también, oh Padre Celestial, que perdone, Señor, toda iniquidad, todo pensamiento impuro, que nos ayude, Señor, a estar, Padre, ante su presencia con un espíritu dispuestos a escuchar su voz y a hacer su voluntad. Ruego una bendición para todos nuestros hermanos televidentes, radioyentes y aquellos que también están conectados con nosotros a través de los medios de internet. Señor, diríjalos y guíenos, acompáñenos y Padre, ayúdenos a recibir la exhortación, la enseñanza que a través de la lección de este día podamos, Señor, nosotros tener, que podamos, Padre, a través de su palabra, también nosotros hacer lo correcto ante su presencia. Por favor, lo invitamos que se quede con nosotros en este estudio de este día y que su nombre bendito sea exaltado, honrado y glorificado. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como decíamos, vamos entonces a entrar en el estudio de este día, jueves 16 de julio. Vamos entonces ya a entrar en este estudio, esperando que la enseñanza que tenemos hoy para este día, nosotros podamos encontrar, ver dónde nosotros, si podemos estar fallando, no seguir fallándole a nuestro Dios. Como dice el subtítulo, escapando del desconsuelo de Esaú. Y la pregunta dice así, ¿cómo se nos advierte para que escapemos de la desdicha de Esaú? Es interesante la pregunta que aquí surge, dice que ¿cómo se nos advierte también a nosotros que escapemos de la desdicha de Esaú? Vamos a ir al libro de Hebreos, en el Hebreos capítulo 12. Ahí vamos a encontrar nosotros la respuesta a esta pregunta. Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 17. Dice así la palabra de Dios: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe,
y por ella muchos sean contaminados. 16. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Oiga, hermano, escuchemos lo que dice aquí el apóstol bajo la influencia del Espíritu Santo. Dice que, en primer lugar, para que nosotros, como dice la pregunta, ¿cómo se nos advierte entonces a nosotros para que escapemos de la desdicha que pasó Esaú? Nos dice el versículo 14, es muy significativo este versículo, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. ¿Cuán importante entonces es para mí que siga la paz con todos? Y la santidad, dice, porque sin la cual nadie verá al Señor. Aquí nosotros podemos darnos cuenta, hermanos queridos, lo que está diciendo la palabra de Dios. Y mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dice, nos sigue aconsejando, advirtiendo que brotando, dice, alguna raíz de amargura os estorbe, que no haya ninguna raíz de amargura, que estemos nosotros limpios de todas esas cosas, dice la palabra de Dios, y por ella, dice, muchos sean contaminados. No va a ser porque yo traiga raíces de amargura, también dice que vayan a ser contaminados también. Y sigue diciendo el 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Imagínense, Esaú profanó la primogenitura, la despreció. Dice aquí que por una sola comida vendió, dice, su primogenitura. Y luego agrega, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Oh, hermanos, no vaya también a nosotros. Esto nos está apuntando al día final, en el día del juicio. Cuando nosotros queramos buscar la oportunidad, vayamos a ser desechados porque la oportunidad se haya terminado. Dice el versículo sigue y termina así, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Oh, mis hermanos, la palabra de Dios es bien clara para nosotros. Nos pone el ejemplo de este muchacho. Dice que nosotros no vayamos a caer en ese punto que él cayó, que despreció la primogenitura, despreció la bendición de Dios. Y vemos entonces la consecuencia de Esaú, que dice el versículo final. Dice que la procuró, aunque la procuró con lágrimas. Oh, dice aquí el comentario, la mensajera de Dios bajo la influencia del Espíritu Santo también dice, las circunstancias de la venta de la primogenitura de Esaú representan a los injustos que consideran que la redención comprada para ellos por Cristo es de poco valor y sacrifican su herencia al cielo por tesoros perecederos. Oh, hermanos, aquí nos está diciendo a nosotros, me está diciendo a mí, le está diciendo a usted, que las circunstancias de la venta de la primogenitura de Esaú representan a los injustos, que consideran, dice, que la redención comprada para ellos por Cristo es de poco valor. ¿Cuánto valor le damos nosotros a ese valor, a ese precio que Jesús dio por usted y por mí? ¿Cómo nosotros lo valoramos? Sacrifican, dice, su herencia al cielo por tesoros perecederos. Sigue diciendo, muchos son dominados por su apetito y en lugar de renunciar a un apetito malsano, sacrificarán grandes y valiosas consideraciones. Si hay que rendirse, ya sea a la gratificación de un apetito depravado o a las elevadas y celestiales bendiciones que Dios promete,
solo a los abnegados y temerosos de Dios los reclamos del apetito, como en el caso de Esaú, generalmente prevalecerán así como la satisfacción de sus propios deseos, y Dios y el cielo serán virtualmente despreciados. Hermanos, las indicaciones dadas para nosotros a través de su palabra dice que cómo nosotros apreciamos este don precioso, cómo usted y yo lo apreciamos, cómo lo tomamos. Sigue diciendo, las pasiones corrompidas controlarán especialmente la mente de aquellos que estiman el cielo en tan poco valor. ¿Cómo estimamos nosotros el cielo? Se sacrificará, dice, la salud, se debilitarán las facultades mentales y el cielo se venderá por estos placeres, como Esaú vendió su primogenitura. Oh, hermano, aquí se nos hace el llamado a nosotros entonces. ¿Cómo dice? Dice que se sacrificará la salud, se debilitarán, dice, las facultades mentales y el cielo se venderá por estos placeres momentáneos. ¿Vamos a vender nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a responder en ese día? ¿Cómo nosotros nos encontraremos? ¿Venderemos también nosotros por un pedazo de pan que satisface los apetitos egoístas de la carne? Esaú, dice, era una persona imprudente. Hizo un juramento solemne de que Jacob tendría su primogenitura. Este caso, escuchemos, este caso, dice, queda registrado como una advertencia para los demás. Oh, hermano, dice que este caso de Esaú quedará, dice, está registrado y queda como una advertencia para usted y para mí. Está registrado, por eso quedó registrado este caso. Y sigue diciendo, cuando Esaú se enteró de que Jacob había obtenido la bendición que le habría pertenecido, si no la hubiera vendido precipitadamente, se sintió muy afligido, pero era demasiado tarde. Para muchos también, hermanos, va a ser demasiado tarde. Cuando querramos nosotros buscar, será también demasiado tarde. Al igual que Esaú, fue demasiado tarde. Sigue diciendo la lectura. Se arrepintió de su acto precipitado cuando ya era demasiado tarde para remediar el asunto. Cuando él se dio cuenta de esto, lo que había despreciado, lo que había hecho él, que había despreciado la bendición de Dios, se dio cuenta y ya era demasiado tarde. Ya no había más otra bendición. Ya no había otra bendición para Esaú. Dice que cuando él despierta y se da cuenta de lo que había hecho, se vio que era demasiado tarde para remediar este asunto. Así dice la palabra de Dios, así será con los pecadores en el día de Dios, que han cambiado su herencia al cielo por gratificaciones egoístas y deseos perjudiciales. No encontrarán entonces lugar para el arrepentimiento, aunque lo busquen como Esaú, con diligencia y con lágrimas, pero era demasiado tarde. Así dice que será también para los que se pierdan en el día de ajuste de cuenta cuando Cristo venga. Será demasiado tarde. Correrán, dice el profeta Amós, dice que correrán de un lado a otro buscando quien les hable de la palabra de Dios, pero dice que será demasiado tarde porque el tiempo se terminó y ya se cerró la oportunidad. Al igual que Esaú,
dice, así será para aquellos que despreciaron el momento del llamamiento que Jesús nos hacía. Pero hoy, hermanos, querido amigo que nos está escuchando o viendo, esta es la oportunidad. Todavía la gracia está abierta, todavía la puerta de la gracia se encuentra abierta para usted y para mí. Qué importante es que nosotros entonces tomemos en cuenta este relato que estamos estudiando, lo que pasa con Esaú y con Jacob. En esta hora el Señor nos está invitando, nos está llamando a cada uno de nosotros. Dice, hay otra pregunta aquí. Dice, entonces, ¿cuál debería ser nuestra solemne promesa? Ahora se nos hace una pregunta. ¿Cuál debería ser nuestra solemne promesa? Dice acá la palabra de Dios, nos manda allá al libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7, ahí nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Segunda de Corintios 7 y el versículo 1. Repito la pregunta, dice así: ¿cuál debería ser nuestra solemne promesa? En medio de todo esto, de lo que ha pasado ahora, al estar estudiando nosotros este acontecimiento que pasa con estos dos jóvenes, con estos dos hermanos, ahora veamos cuál debería entonces ser nuestra solemne promesa. Dice Segunda de Corintios capítulo 7 y versículo 1. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué tremendo lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, ahí en el libro de Corintios, en el segundo libro, en la segunda carta, hablando a los Corintios. Fíjese lo que nos dice aquí, hermanos, qué interesante el llamado que nos hace el Señor a través de su palabra. Dice Él, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hermanos, el deseo del Señor es de que nos limpiemos, dice Él, que nos limpiemos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Hermanos, limpiémonos de qué de la carne, los deseos de la carne. No estemos nosotros nada más actuando egoístamente, satisfaciendo los deseos de la carne. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo. Nos está diciendo hoy en este día a usted y a mí. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionándolos, dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo yo puedo vivir entonces en medio de tanta corrupción, de tanta maldad, viviendo una vida de santidad? Dice aquí, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Solamente así es como nosotros podemos evitar o apartarnos de los deseos de la carne. Vemos aquí a Esaú que el apetito, los deseos de la carne lo llevaron a despreciar este don precioso, la bendición. Despreció la primogenitura, despreció lo que Dios quería hacer con él. Pero vemos, hermanos, entonces que esta enseñanza que tenemos hoy para usted y para mí es que nos dice el Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Limpiémonos. Ese es el llamado que nos está haciendo el Señor Jesús. Y Él dice de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor
de Dios. Hermanos, la lección que encontramos entonces en este día para usted y para mí es que Cristo Jesús nos hace esta invitación. Nos dice que entonces nosotros tenemos que apartarnos de la contaminación de los deseos de la carne de este siglo. De esa manera es como usted y yo podemos alcanzar victoria sobre el pecado. Porque la palabra dice que sin santidad, decía, sin santidad no podemos ver al Señor. Ni mucho menos vamos a poder hacer la voluntad. Ni mucho menos vamos a poder tampoco nosotros obedecer o someternos a este principio. Y aquí vale destacar este principio, el dominio propio. Si nosotros tenemos dominio propio, vamos a poder entonces vencer estos deseos, estos apetitos carnales que tanto daño están haciendo ahora a la humanidad. Vemos ahora que cada hombre, cada mujer complaciéndose en los deseos de la carne. Y esto es lo que le llevó a Esaú, que el deseo de aquel potaje, como estábamos estudiando la semana que pasó, hermanos, vemos que lo llevó a despreciar la primogenitura y vemos ahora las consecuencias que le tocó vivir a Esaú. Hermanos, Dios desea en su palabra también a usted y a mí darnos la victoria. Y solamente a través de su palabra, a través del estudio y a través del Espíritu Santo, usted y yo podremos hacer frente a estas cosas. A los apetitos, a los deseos de la carne. Mi deseo, hermanos, queridos amigos que están escuchando esta lección en este día, es que ¿a dónde nosotros están puestos nuestros apetitos? ¿En qué? ¿A quién? ¿A quién nosotros vamos a servir? Oh, hermanos, mi deseo es que nosotros pongamos todo nuestro ser en las manos del Señor y así podremos nosotros, con la ayuda de Él y a través del Espíritu Santo, la intervención del Espíritu Santo, el Dios del cielo nos ayudará también a nosotros a vencer esos apetitos corrompidos, esos deseos de la carne que muchas veces nos llevan a pecar, nos llevan a hacer cosas que después pasará igual lo que le pasó a Esaú, que se arrepintió, pero fue demasiado tarde. Dios les bendiga, Dios nos ayude para que nosotros, a través de esta lección, podamos nosotros darnos cuenta qué importancia es que aprendamos con la ayuda de Dios tener dominio propio también para poder vencer estos apetitos. Muy bien, vamos entonces a terminar, vamos a darle gracias a Dios en esta hora, en este día, por este estudio de la lección. Vamos a arrodillarnos, vamos a agradecerle a Dios y a pedirle en esas áreas que estamos teniendo batallas, que el Dios del cielo nos ayude para vencerlas. Padre nuestro que esté en los cielos, santificado sea su nombre como en el cielo, así también en la tierra. Querido Dios, en esta hora le agradecemos por el estudio de esta lección de este día jueves. Oh Padre Celestial, ayúdenos a nosotros hoy, que no vayamos a repetir la historia de Esaú. Dernos, Señor, el poder del cielo, de su Espíritu Santo, para poder vencer los apetitos. Que nos dé el poder suyo para poder, Señor, vivir, no conforme a los deseos de la carne, sino conforme a los deseos del Espíritu. Dernos, Señor, el poder del cielo. Ruego por cada uno de mis hermanos oyentes, televidentes, que en este día, Señor, si hay alguna lucha, algún apetito que es malsano, que está trayendo problemas a la salud, problemas a la vida espiritual, en el nombre de Jesús, ayúdelos a romperlos con ellos y poder, Señor, con la ayuda suya, vencer y vivir de aquí en adelante vidas santas, vidas que traigan honra y gloria al santo y bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Gracias, Señor, por darnos esta bendición. Acompáñenos y ayúdenos a ser hombres y mujeres, jóvenes y niños vencedores, en el nombre de Jesús lo rogamos todo. Amén y amén.